Está bien, profe, el día que usted diga yo me compro. Ah, ya. Jocelyn. Sí, igual, profe. Ah, ya. Entonces, eh, el sábado. Porque muchos están, no hay salidas, ¿verdad? Entonces me conviene, ya no va a haber excusas de que tenía que ir a tal lugar. Más que todo por eso. ¿Qué ha pasado? No hay nadie, se han dormido. Ya, bueno, ni modo. Hoy no va a haber práctica, no va a haber práctica para hoy o para la siguiente semana. Vamos a descansar, pero sí van a estudiar para el examen. Hoy vamos a repasar todas las leyes, la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la ley combinada. Lo que habíamos avanzado el pasado lunes, que era la ecuación general de los gases, el pavo ratón, ¿verdad? No lo vamos a tocar en el examen porque aún nos falta fortalecer con más ejercicios. Entonces solo vamos a ver en el examen estas cuatro leyes. La ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la ley combinada. Empezaremos porque no creo que haya más. Se han debido dormir, supongo. Pues chicos. En inglés. ¿En inglés? ¿Quién es más? Ahora, ¿quién no se ha conectado? Supongo que eran ustedes tres. ¿Quién más en inglés? Ah, Erland. Ahora me ha escrito Brian, creo que hacia Molina, bien confianzuda, y están con la pre, esos asuntos de la pre. Por eso yo estoy programando pues, el examen para el sábado, para que no haya esos. No puedo. Sí, acá me dice que sí ha ido a la pre y que no va a poder entrar a clases. Pero a ver, tal vez sus papeles se están dejando, no sé tampoco cómo es la cuestión de la pre, si creo que están en inscripciones, tienen que hacer una serie les tienen que, su área médica, sus condiciones, ¿no? Sí, eso, pero no sé cómo harán de la pre, pasarán, harán sus cosas, porque los chicos del año pasado creo que no han terminado y ya les van a entregar sus libretitas. Bueno, chicocas, empezaremos con ustedes ya en el grupo, o no, ahora mismo voy a decir examen el sábado para que se asusten. Ya, vamos a repasar, buenos días primeramente, nuevamente. Vamos a repasar todo lo que habíamos llevado hasta este momento, con excepción de la ecuación general de los gases. Para tal vez mucho subtítulo, ¿verdad? Hemos visto ley, 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 ahora me dice ecuación. Tal vez para darse una idea, estamos, por eso quiero dar examen, leyes, y otra cosa es lo que hemos avanzado la pasada clase, ecuación general. Y de ahí, esa ecuación general es la que manda, ¿ya? Manda mucho, o tal vez lo recordamos, les decía pavo ratón, PBNRT, pavo ratón. Entonces lo separa de las leyes. Es por eso que es muy necesario realizar una pequeña evaluación, tal vez para verlo cómo están. Vamos a hacer un repaso. Estudio de los gases. Mencionábamos que para estudiar a los gases, ¿qué variables hemos visto hasta este momento? ¿Qué variables hemos visto? Tal vez Betsabe algo. ¿Qué variables? ¿Qué es lo que hemos ido calculando hasta este tiempo? Uno es la presión. Hemos visto la presión. A ver, otro que me puedas mencionar. Temperatura, Eso, ¿qué más? volumen, Eso. Solo para para este repaso o para estas cuatro leyes, necesitamos tomar en cuenta estas tres variables que cuando yo lo vea, entonces estamos hablando ¿de quién? De los gases, presión, volumen y temperatura. Otra cosa que recordar para tal vez ayudarles en el examen. Cuando yo tenga en mi ejercicio temperatura y me da en grados centígrados, yo tengo que manejar en Kelvin.
A ver, otra cosa más que tengo que recordar. Creo que son esas dos, ¿verdad? Vamos a ir adicionando. Hasta ahora, Kelvin. Veo temperatura, entonces tenemos que trabajar en Kelvin. ¿Qué hemos mencionado? Para estudiar a los gases, tenemos que regirnos de 4 leyes o de las 3 leyes principales que han dado paso al estudio de los gases. La primera ley es la ley de Boyle. A ver, anotaremos. Ley de Boyle. Ay, con lapicito nomás. Permítanme. Boyle. Ahí está. La ley de Boyle. La siguiente ley es Charles. Como hemos avanzado en orden, Charles. Y la tercera ley es Gay-Lussac. Ahí está, Gay-Lussac. En donde cada personaje ha establecido cierta fórmula para estudiar a los gases. Boyle tenía su propia ecuación, Charles también tenía su propia ecuación y Gay-Lussac de la misma manera tenía su propia ecuación. Entonces, para estudiar a los gases estamos regidos de 3 leyes. Analicemos, la ley de Boyle tenía esta ecuación, recordando, presión 1, volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Charles, el volumen 1 va a estar dividido sobre la temperatura 1, va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Gay-Lussac, ¿qué nos dice? Presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Tal vez para acordarse de las fórmulas o utilizar sus ficheritos, podrían recordar de esta manera. A ver, antes, acá tenemos presión, a ver, de Boyle, volumen. La temperatura, fíjense, hablemos primero de la presión. Vean, presión, acá no hay presión, bueno, no tenemos, acá hay presión, ¿verdad? La presión nos damos cuenta que siempre está arriba. A ver, al volumen. El volumen está acá, bueno, acá. El volumen también está arriba. Acá no vemos volumen. Bueno, ahí. Fíjense la temperatura. La temperatura está abajo acá, pero acá también. Para poderse dar cuenta tal vez de las fórmulas, la temperatura siempre va a estar abajo, siempre, siempre, siempre. La presión y el volumen van a estar en el numerador y la temperatura en el denominador. Esto tal vez para acordarse de las fórmulas o revisar los ficheritos. ¿Qué también decían cada uno de ellos para estudiar a los gases? Ahí está Erlan. ¿Qué decían cada uno? Tienen que mantenerse constantes. Vean acá, Betsabe nos decía que para estudiar a los gases necesitamos tener presiones, volumen y temperatura. Acá, Boyle me establece esta ecuación. ¿Quién no está? Jessica, ¿quién no está acá en su ecuación de Boyle? Temperatura. Entonces, exacto. Si no está, entonces esa vendría a ser la constante. La temperatura es constante. Todo lo que vamos a avanzar el día de hoy va a entrar en el examen. ¿Ya? Charles, nuevamente, Betsabe nos decía que para estudiar a los gases necesitamos presión, temperatura y volumen. En Charles, ¿quién no está? Jocelyn. Entonces la presión es constante. Tienen que estar los tres, sí o sí los tres, pero a uno siempre lo toman constantes. En Gay-Lussac, lo mismo, tenemos esta ecuación y Erlan nos va a responder, ¿quién no está en esta ecuación? Si Betsabe nos decía, para estudiar a los gases necesitamos presión, temperatura y volumen, siempre. En Gay-Lussac, su ecuación es esta, presión 1, temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Quién no está? El volumen. Entonces, el volumen sería constante. Pregunta de examen. Constante.
Ahí yo ya, tal vez esta es una parte muy teórica de temperatura constante, presión constante, volumen constante, entonces con las fórmulas mismas yo puedo recordar, bueno, mi compañera decía que sí o sí tengo que participar, tienen que participar estos tres para estudiar a los gases. Voy le presenta una fórmula, pero ¿quién no está? La temperatura, entonces a ese mantiene Boyle constante, lo mismo Charles, lo mismo Gay-Lussac. Tenemos tres leyes, Boyle, Charles, Gay-Lussac. Hay una ley que se llama la ley combinada. La misma palabra lo dice. Va a combinar a estas tres leyes. Los va a combinar. Tal vez para acordarme lo que les decía hace un momento. ¿Quién siempre está antes? Siempre tenemos un estado inicial y un estado final, ¿verdad? Por eso llamábamos aquí 1, 1, 2, 2. Acá nuevamente 1, 2, 1, 2. Inicial, final. Lo mismo en la ley combinada. Inicial, final. ¿Qué hemos mencionado? La temperatura siempre va a estar abajo. Entonces acá le vamos a poner, tal vez para recordarlo o ese momento no tengo el fichero. Arriba, ¿quiénes están? La presión y el volumen. Acá la presión y el volumen. Combinada. En la combinada nadie es constante, todos van a participar, los tres. Presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Las temperaturas, les decía, tal vez para acordarse esta fórmula, la temperatura siempre está abajo. Siempre, siempre, siempre. La presión y el volumen se encuentran arriba. Acá, vean, se mantiene la presión, simplemente que acá no está inmiscuido la presión, pero el orden para la ley combinada se mantiene. ¿Qué hemos mencionado? Eh, Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Esta acá no me he puesto el nombrecito, pero es la ley combinada. Combina a las tres leyes. Combinada. O tal vez manejarlo de la manera que hemos ido manejando desde un inicio. Para estudiar los gases necesito sí o sí estas tres variables. Presión, volumen y temperatura. Esto lo completaremos combinada. Bueno, ya tenemos las fórmulas. Ahora sí nos vamos a los ejercicios. Mantener, por favor, en los ejercicios esta palabrita constante. Tal vez no les dice mediante la ley de Boyle resolver tal ejercicio, mediante la ley de Charles resolver tal ejercicio y nosotros ya empezamos a buscar la fórmula. En la mayoría de los ejercicios de exámenes les decía a presión constante se tiene tal, 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 tal. Entonces, ¿quién manejaba a presión constante? Boyle. ¿Quién manejaba el volumen constante? Gay-Lussac. Bueno, ahora sí, recordándole o adelantándole a Erlan, el día sábado vamos a tener examen, entonces estamos recordando preguntas similares a lo que vamos a realizar el día de hoy. Tenemos el siguiente ejemplo. Estamos con 4 leyes, entonces veamos a qué ley pertenece este ejemplo. Las llantas de un automóvil inicialmente se encuentran a 9 grados centígrados de temperatura y tienen cierta presión. Después de media hora de recorrido, la presión de las llantas es 3,7 atmósferas y se calienta 321,14 Kelvin. ¿Cuál será la presión inicial de las llantas? Tomar en cuenta que su volumen permanece constante. Primera idea, antes de realizar o ver sus ejercicios. Sabemos que vamos a tener las 4 leyes en el examen. Lo primero, recordar esto, lo que nos mencionaba Betsabe, y muy importante que siempre los gases trabajan en Kelvin. Otra cosa importante acá que lo anotaremos. Siempre en estas 4 leyes, siempre voy a tener un estado inicial y final. Siempre, siempre, siempre. Por eso las fórmulas. Acá me dice 1, acá me dice 2. Entonces el número 1 hemos dicho es inicial
y el número 2 es final. Entonces, ya para el examen yo ya tengo que tener la idea de dibujarme dos dibujitos, una parte inicial y una parte final, y tal vez verlo de esta manera. Tal vez este gas ha sucedido algo en la mañana y en la tarde está sucediendo otra cosa y me está pidiendo calcular ciertas condiciones. Entonces, lo primero, tal vez antes de leerlo, es bueno anotarlo acá en nuestra tablita principal, que es lo que no debemos olvidar. Acá, siempre voy a tener inicial y final. Final. Ahí está, siempre. Me dice las llantas. Dibujaremos unas llantitas. A ver, acá tengo una llanta. Y perdón, y acá también. Si no me dice qué tipo de objeto es, pueden dibujar un círculo o siempre, ¿no? Un cuadradito, pero dibujarse. Ahí está. Las llantas de un automóvil inicialmente se encuentran a 9 grados centígrados de temperatura. Primer dato, recordamos, gases, temperatura, presión, volumen. Acá me dice temperatura, también me menciona inicialmente. Anotaremos, temperatura, yo sé que se expresa con la letra T. Me dice 9 grados centígrados. Ay, perdón, grados centígrados. Inmediatamente podemos hacerlo acá. Me dice, recordando lo que hace rato decíamos, Kelvin, gases Kelvin, gases trabaja en Kelvin. Para yo obtener Kelvin, siempre sumamos más 273. Acá nos da 281, ¿verdad? 82. A ver. Kelvin, ya tenemos Kelvin. Sigamos leyendo. Y tiene cierta presión. Bueno, como que no me dice nada más. A ver, presión, nos subrayaremos. Pertenecemos a gases. Presión, volumen, temperatura. Sigamos. Después de media hora, después, entonces debe ser un final de recorrido, la presión de la llanta es 3,7 atmósferas. La presión de la llanta es 3,7 atmósferas y se calienta en 321,14 Kelvin. Kelvin me refiere a temperatura. Después de media hora, después, tratar de imaginarse un estado inicial y un estado final, o si no les menciona acá inicialmente y acá después, a veces hay algunos ejercicios que no nos dan esos datos, ya nos debemos imaginar por ser estas tres leyes que hay un estado inicial y un estado final y tal vez ustedes construirse. Tal vez esto ha pasado en la mañana y en la tarde está pasando esta otra cosa. Acá me dice después de media hora, temperatura. Acá, temperatura 2, 321. 321, 14 Kelvin. Ahí está. Ya tenemos, acá es la temperatura 1. Me dice, presión de la llanta es 3,7 atmósferas. Ahí tenemos. Después, entonces vendría a ser la presión 2. Sigamos leyendo. Pregunta, ¿cuál será la presión inicial? ¿Dónde está inicial? Acá. Entonces, acá abajito podemos poner presión inicial. La presión inicial lo denotamos o hemos ido anotándolo con P1, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Cuál? Nos preguntamos, ¿cuál será? Tomar en cuenta que su volumen permanece constante. Acá con otro color. A ver, ¿dónde podemos anotarlo? Acá. Volumen constante. Ahí está. Volumen constante. Eso anotarlo también. Pueden anotarlo de esta manera, pero siempre, ¿no? Recordamos, vamos a nuestra tablita y decimos, ¿quién maneja volumen constante? Buscamos, Gay-Lussac. Y Gay-Lussac nos presenta una fórmula. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Pero pónganse lo que les decía. La temperatura siempre va hacia abajo. Los otros dos que pertenecen o que son la presión y el volumen siempre van hacia arriba. Acá que tengo temperatura, presión, temperatura, presión.
Pónganse que no tengo los ficheros. Y decíamos, ¿no? En clases, la temperatura va hacia abajo. Me decían, yo recuerdo que la temperatura va hacia abajo. Y acá también tengo un dato de la presión. La presión va a ir hacia arriba. El volumen es constante, entonces va a quedarse ahí. Acá nos ponemos la condición 1, 1, 1, 1, o tal vez nos fijamos nuestro ficherito. Tenemos la ecuación, es de Gay-Lussac. Gay-Lussac dice que el volumen es constante y presenta esta ecuación. Nos fijamos antes, ¿está en Kelvin? Sí, ¿verdad? Acá ya nos daba en Kelvin, no es necesario moverlo nada, lo dejamos tal como está. Nos pide la presión inicial, es decir, presión 1. Lo vamos a encerrar. Ahí está, presión 1. A los demás, al que acompaña la presión 1, los vamos a botar. ¿Quién le está acompañando? ¿Quién? Nos fijamos si hay alguien arriba, si hay alguien a sus lados o hacia abajo. A este lado está el igualdad, es como una pared. Está igual o este signo de igualdad, véanlo como una pared. Vemos a este lado, ¿quién está? No vemos a nadie. Vemos hacia arriba, tampoco vemos a nadie. Hacia abajo sí está, le está acompañando la temperatura. No tiene que haber nadie acompañándole al que vamos a encontrar, entonces hay que votarlo. Lo vamos a votar. Está dividiendo. Al otro miembro va a pasar a multiplicar. El que divide pasa al otro miembro a multiplicar. Y tenemos lo siguiente. Presión 1, ya está solito. Lo hemos botado a la temperatura 1. El otro lado se mantiene tal como está. Anótenlo como está. No ha sufrido modificación. La temperatura 1 lo hemos excluido. Lo ha botado la presión 1 acá, a este ladito. Ha ido a multiplicar. Ahora sí, ya está nuestra presión 1 solo, completamente solo. Tenemos que hallar su valor numérico. Presión 1 y recién hay que reemplazar los datos numéricos de los demás. No, aquí es presión 2. 2, 2, vean, 2. Presión 2. Miren, nos estamos equivocando. Presión 2. Fijémonos los datos. Es 3,7, ¿verdad? 3,7 atmósferas. Siempre con las unidades. Dividido entre la temperatura 2. Buscamos siempre en nuestros dibujitos. Siempre los datos es importante. 321,14 Kelvin. Multiplican a la temperatura 1. Buscamos en nuestros datos. Acá está la temperatura 1. Pero usamos el Kelvin. 282 grados Kelvin. Y simplificamos siempre unidades. Kelvin con Kelvin se va. O el de arriba con el de abajo son idénticos. Los eliminamos. ¿Cuánto nos da? Esto, por favor, me colaboran en la multiplicación y división. Presión 1 va a ser igual. Esto lo arreglaremos. ¿Cuánto nos da la multiplicación y división? Profe, a mí me sale ¿Cuánto te sale? Se ha cortado. ¿Cuánto le sale? 3. 3,2 o 3,24. Cualquiera de las dos. Ahí está. ¿Qué nos queda? Hemos eliminado siempre las unidades. Hemos eliminado Kelvin, nos queda atmósferas. O bien la presión se mide en atmósferas, milímetros de mercurio o lo que estemos manejando, las unidades que estemos manejando. Esta vendría a ser nuestra respuesta de este ejemplo. Acá, los gráficos en las tres primeras leyes, que vendrían a ser Boyle, Charles, Gay-Lussac, se grafica. Hemos ido graficando. Como tal vez ese rato, a veces el nerviosismo del examen, recuerdo, sí o sí tiene que estar las gráficas de los tres. Combinada no tiene gráfica. ¿Cómo los recuerdo? Acá vamos este va a ser su chanchullo, tal vez decirlo así. A ver, acá mismo lo haremos.
Ay, ay. A ver, en un ladito. Acá está Boyle. Lo voy a abreviar ya, Boyle. Acá está Charles y acá está Gay-Lussac. Gráficas. ¿Cómo yo recuerdo cómo son las gráficas? La gráfica de Boyle es como un platito. Así, como un platito. Aquí está el eje de las X, ejes de las Y, lo mismo, ahí. Charles, ¿cómo es su gráfica? Una recta. Gay-Lussac maneja la misma idea de Charles, una recta. Entonces, ¿en dónde tal vez hay que tener un poquito de cuidado? En Boyle, en recordar. Boyle es como un platito. Charles y Gay-Lussac, sus gráficas son idénticas, es una recta del origen hacia el infinito, del origen hacia afuera. Entonces Boyle maneja un platito. ¿Qué hemos hecho hace un momento? Gay-Lussac, ¿verdad? Gay-Lussac es simplemente una recta. Acá vamos a graficar, no vamos a tomar los datos por cuestión de tiempo, tenemos que hacer todos los ejercicios, pero vamos a tener una idea acá. Nos dibujamos eje X, eje Y, ¿verdad? ¿Quiénes participan en esta ecuación? Presión y temperatura. Ellos tienen que estar en la gráfica. Presión y temperatura. La temperatura siempre va en Y y la presión en la mayoría va la presión va en Y y la temperatura en X. Me dicen hace rato que la gráfica es una recta. Entonces acá lo vamos a hacer una recta. Ahí está. Teniendo, ¿verdad? Acá los datitos, a ver, graficaremos. 282, la temperatura 1. La temperatura 2, 321. La temperatura 1 debe estar por acá, ¿verdad? 282. Acá nos pondremos temperatura 1. Y acá temperatura 2, 321. Debe estar más lejos. Esto lo borraremos, ahí está. Ahora las presiones. Presión 2, 3,7. La presión 1, ¿dónde está? Acá lo hemos hallado. 3,24 o 3,2. ¿Cuál es menor? 3,2. Acá vamos a anotar la presión 1. Está más abajito. La presión 2 es 3,7. Entonces por acá debe estar. No estoy anotando sus datos para agilizar. Voy a graficar presión 1 con temperatura 1. Vamos a segmentar los puntos. Vamos a encontrar los puntos para poder graficar. Ahí está. Tenemos nuestro primer punto. Estoy recordando. Ahora, presión 2 con temperatura 2. Aquí está temperatura o presión 2 con temperatura 2. Y obtenemos nuestro segundo punto. Gay-Lussac maneja rectas. Entonces, esto lo unimos, los dos puntos, pero lo alargamos hacia el origen. El origen es este puntito. Este puntito es el origen, el 0,0. Lo alargamos y vendría a ser una recta. Tenemos la gráfica de Gay-Lussac. El de Boyle nomás es como un platito, pero las otras dos leyes manejan una recta. Ahora sí, vamos con el siguiente ejemplo. Este ya está más cortito. Veamos a ver de qué se trata. Resolver el siguiente esquema. Bueno, tenemos un dibujito que siempre hemos manejado dibujitos, ¿verdad? Que tienen que estar cerrados porque el gas se puede escapar. Acá tenemos un dibujito. Acá nos dice T. ¿Qué es T? Temperatura. Bueno, acá me dice T también, temperatura. Acá me muestra volumen. Acá también me muestra volumen. Acá me menciona un signo de pregunta de que cuál será su valor del volumen 2. Acá dice temperatura 1, volumen 1. Temperatura 2, volumen 2. Tal vez sería bueno graficarlo o anotarlo acá. A ver, anotaremos. Temperatura 1 me dice 27 grados centígrados. Inmediatamente podemos transformarlo a Kelvin. A ver si me ayudan, por favor. Temperatura 1 va a ser igual a 27 grados centígrados más, trabajamos en Kelvin, 273. Temperatura 1. ¿Cuánto tenemos acá? 300. 300 Kelvin. Muy bien.
¿Qué más me dice? 1, 1, estado inicial. Siempre manejar estado final. Inicial. O cuando veamos el número 1. Entonces se refiere al estado inicial. ¿Qué más me dice? Volumen 1. ¿Me está dando un dato numérico? Sí. 85 metros cúbicos. Bueno, ya tenemos inicial. Vamos con el otro. 2. Me dice temperatura 2. 2. Volumen 2. Entonces es un estado, perdón, final. Temperatura 2. Acá no se está notando muy bien. Lo vamos a borrar esto. Temperatura 2. Me dice 0 grados centígrados. Por más de que sea 0, hay que anotarlo. 0. Grados centígrados. Se sigue manteniendo los grados centígrados. Nuevamente siempre Kelvin más 273. Temperatura 2 es 273. Sumamos, ¿no? Ahí está. Abajo, volumen 2. Me pregunta. Entonces hay que... Ahora sí, sin fijarnos tal vez las fórmulas. A ver, veamos cómo nos va. Acá tengo temperaturas, tengo volumen. Recordemos lo que hemos dicho. La temperatura siempre está abajo, siempre está en el denominador. La presión y el volumen siempre está en el denominador, es decir, arriba. Acá tengo temperatura, volumen. De la temperatura es donde más se van a ubicar. La temperatura decíamos en clases que está siempre abajo. A ver, anotémoslo acá abajo. T. Dos temperaturas separados del igual, porque recordemos, inicial, final. Me dicen que también recordamos que el volumen y la presión siempre están arriba, pero en mis datos no hay presión, entonces no tengo por qué manejarlos. Hablemos del volumen. El volumen decíamos que estaba arriba. Ahí está, volumen. Y dividimos. Anotamos acá volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2, pero siempre es bueno cerciorarse. A ver, busquemos esta, a ver, acá antes, para irnos ya rápidamente, temperatura, volumen. ¿Quién no está? La presión, ¿verdad? Entonces acá la presión es constante. Y vemos quién manejaba la presión constante. A ver, busquemos. Charles, veamos su fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. A ver, veamos, hemos acertado, ¿verdad? Entonces, donde tal vez ese rato no nos ponemos tan nerviosos que ni nuestro fichero tal vez vamos a poder encontrar. La temperatura siempre está abajo. El volumen, ¿dónde está? Arriba. Si acá hubiera tenido presión, entonces lo ubicaba también arriba. Y ya teníamos la fórmula sin estar observando nuestro fichero. Y acá no está la presión, lo colocamos a un ladito, presión constante. Ahora sí, nos fijamos, ¿a quién tenemos que encontrar? Al volumen 2, nos señalamos. Nuevamente, nos fijamos a sus lados. El igualdad o la igualdad es como una pared, los separa, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo está acá. Nos fijamos hacia arriba, no hay nadie, a sus lados tampoco, hacia abajo sí está alguien. No puede pasar eso, no puede haber nadie o no puede estar absolutamente nadie del objetivo. Nuestro objetivo es volumen 2, hay que encontrar su valor numérico, entonces a este hay que botarlo. ¿Qué va a pasar? Está dividiendo, la temperatura 2 está dividiendo. Todos los que están dividiendo al otro lado o a la otra habitación, esta es como una pared, la igualdad es como una pared. Lo vamos a botar a la otra habitación a multiplicar. Todos los que dividen pasan a multiplicar. Todos los que multiplican pasan a dividir. Esto ya reiterativo. ¿Qué nos queda? Aquí está la pared. Vamos a hacer en orden. Acá estaba el volumen 2. En el otro cuarto o la otra habitación, tal como está, volumen 1, temperatura 1. ¿A quién hemos eliminado? Ay, perdón, acá. A la temperatura 2. Hemos dicho que va a pasar a multiplicar. Ahí está. Y ordenamos lo habitual, ¿verdad? Siempre lo que queremos hallar siempre se encuentra a este extremo, entonces lo revolcamos, lo vamos a revolcar. Simplemente lo vamos a revolcar. ¿A qué me refiero? Volumen 2 va a ser igual al volumen 1
sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Lo estamos revolcando, como las medias, al otro lado. Lo habitual, ¿verdad? Siempre lo que encontramos se encuentra a este lado y no a este otro lado. Entonces, por orden o por algo habitual que siempre hemos calculado. Ahora sí, ya tenemos solito a quién, al volumen. Reemplazamos fórmulas. Volumen 2, o perdón, reemplazamos su valor numérico. Volumen 2 va a ser igual al volumen 1. Buscamos en nuestros dibujitos el 85 metros cúbicos. Me dice dividir entre la temperatura 1. Buscamos, acá está, Kelvin. Es 300. 300 Kelvin. Me dice multiplicado por la temperatura 2. 273 Kelvin. Simplificamos unidades. Ahí me van a disculpar. ¿Cuánto les da la división o multiplicación? Kelvin con Kelvin se va. Volumen 2 es 37, 35. Ah, 67. Ay, perdón. 67, estoy sordita. 67, coma. Ay, no. ¿Dónde está mi borrador? 77, coma. ¿Qué unidades nos queda? Metros cúbicos. Ahí. Resultado final. Este vendría a ser el volumen. Acá no hay ningún enunciado, pero no es necesario plasmarse acá los datos para no perder tiempo, pero tal vez para los que no se están ubicando un poquito o para formular la fórmula, ¿verdad? Lo que les decía, la temperatura siempre va a estar abajo, lo demás va a estar arriba. Entonces ya no hay necesidad mucho de ver el fichero. Entonces tal vez ahí puedan recordar ya las fórmulas sin necesidad de ir revisando el cuadernito y demás. Y nos preguntamos siempre. Betsabe nos decía temperatura, volumen, presión, siempre para los gases. ¿Quién no está? La presión, entonces ese es constante. Otro ejemplito, ya, para el, hay otro más, sí, ya. Sigamos con los ejemplos para el examen. Un globo contiene cierto gas, que hemos mencionado para estas 3, 4 leyes siempre, estado inicial y estado final. Siempre inicial y final. Vamos a tener siempre estos dos estados, inicial y final. Ahí está. Me habla un globo, entonces, bueno, dibujemos un globito. Ahí está. El mismo globo, qué sé yo, pero en la tarde. Ahí está. Un globo contiene cierto gas. Bueno, para inflar un globo necesitamos aire, ¿verdad? Aire. ¿Y qué hemos dicho? El aire es un gas. Ahí está. Con un volumen de 5,1 litros. En los enunciados siempre, en la mayoría nos hablen primero de un estado inicial, siempre nos tratan de expresar qué está pasando inicialmente. Entonces acá me dice volumen, directamente 5,1 litros. Litros, L mayúscula. Y este disminuye a 2,7 litros. Vean, acá ya no dice inicial, final. Nuevamente, un globo contiene cierto gas con un volumen de 5,7 litros, o perdón, 5,1 litros, y este disminuye a 2,7 litros. Nuevamente me habla de litros, que refiere a volumen, entonces me está hablando de otro volumen, de un estado final, dos volúmenes, un volumen en la mañana y un volumen en la tarde, 2,7 litros. Tal vez así, manejando la imaginación, qué sé yo, este globito en la mañana, en el cumpleaños de mi hermanita hemos inflado y pasa el tiempo y poco a poco, ¿verdad? Los globos por acciones físicas siempre se van desinflando, qué sé yo, por el calor o por las condiciones que estamos, siempre van desinflándose los globitos lentamente, pero van disminuyendo su volumen. Entonces,
un poquito imaginarse, disminuye 2,7 litros. Si la presión inicial, acá ya nos está ayudando, inicial es de 210 kilopascales. Presión inicial, P1, 210 kilopascales. También unidades de presión. Calcular la presión final o P2. Ahí está. Nuevamente, inicial, final. Tenemos ecuaciones, ¿no? Ecuaciones para poder realizar el ejercicio. A ver, si no tengo mi fichero, ese rato nos ponemos nerviosos y recordamos. Presión, volumen, temperatura. Esos tres sí o sí tienen que estar. Acá nos preguntamos, ¿qué no está? La temperatura. Entonces, la temperatura es constante. Ahí está, constante. Nos encerramos y esa vendría a ser constante. Para hacer las fórmulas, ¿cómo hacemos las fórmulas? La temperatura es constante, pero en mis datos no hay temperatura. Está ahí, pero no hay en mis datos. Entonces no tengo por qué meterlo en la fórmula. Pero para poder realizar la fórmula, perdón, volviendo a redundar, la temperatura siempre estaba abajo, ¿verdad? Lo demás, es decir, la presión y el volumen, se encontraban arriba. Y acá tengo presión, volumen, y eso es lo que vamos a hacer. Siempre se encuentran arriba. Presión, volumen. Inicial, presión, volumen, final. Si tuviera temperatura acá mis datos, ya directamente, sin fijarme en fichero, temperatura. Inicial, 1, 1, 1, 1. A ver, verifiquemos. ¿Quién maneja temperatura constante? A ver, volvemos. Vole. Nos fijamos la fórmula, presión 1, volumen 1 va a ser igual a la temperatura 2 por volumen 2. Entonces acá el guacho, para poder realizar las fórmulas, es la temperatura. Manejar la temperatura siempre está abajo, lo demás hacia arriba. Y así vamos a poder ya recordarnos de la fórmula rápidamente. Presión 1 por volumen 1 es acertado. Va a ser igual, nuevamente acá, a la presión 2 por el volumen 2. Resolvamos. ¿Qué es lo que nos pide? La presión 2. Busquemos a la presión 2. Está a este extremo. Ahí está. ¿Qué hemos dicho? No tiene que estar absolutamente nadie a su lado. Y acá está la pared. En la otra habitación se mantienen tal como está. Es como decirles a nuestro hermanito pequeñito, queremos nosotros estudiar y lo vamos a botar a su cuarto, donde están nuestros papás, qué sé yo. Dibujamos la habitación del lado, tal como está. Volumen 1. La pared, la presión 2, nosotros. ¿Y a quién hemos botado? Al volumen 2. Está multiplicando. Los que multiplican pasan a dividir. Acá, a dividir. Ahí está. Hemos botado al volumen 2. Los que multiplican al otro lado pasan a dividir. Los que dividen al otro lado pasan a multiplicar. Ahora sí, esto de nuevamente lo habitual. Acá está la presión 2, ya está despejada, ya está solita, podemos hallar su valor numérico. Pero lo vamos a revolcar, algo habitual, ¿verdad? Algo que manejamos siempre. A este lado siempre está lo que queremos hallar, pero este está al otro extremo. Entonces simplemente lo vamos a revolcar. Ahí está, presión 2 va a ser igual a la presión 1. No es necesario los que ya tal vez dominan mucho el despeje de las fórmulas. No es necesario todo este procedimiento. Listo, presión 2. Ahora sí, reemplazar los datos numéricos. Datos numéricos. Presión 2 va a ser igual. Presión 1. Acá me dice presión 1. Busquemos 210 kilopascales. 210 kilopascales. Me dice multiplicar por el volumen 1, 5,1 litros. 5,1 litros. Sobre el volumen 2, 2,7 litros. Simplificamos unidades, litros con litros se van. Y tenemos la presión número 2.
Ahora sí voy a escuchar mejor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les da la mole? Sale 396.6. ¿Están de acuerdo las chicocas? ¿Punto? Punto 6. Punto 6. Al final un 7. Ya, ay, kilopascales. ¿Están de acuerdo, chicas? A ver, Siempre. ya. Esta vendría a ser la presión número 2. Hasta acá, ¿se ha comprendido estas tres leyes? A ver, recopilemos. Acá hemos visto la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, acá Charles y acá Boyle. ¿Se ha entendido hasta acá o hay algo que no se ha comprendido en las prácticas tal vez? Chicos, chicas. ¿Está claro o hay algo que aún quedan dudas? En lo personal ya se comprendió, profe. ¿Las demás? Betsabe, Jocelyn, Jessica. ¿Las demás? ¿Sí? ¿Seguras? Ya espero un buen examen entonces. Ya, vamos con el ultimito que nos quedaría. Hasta ahora hemos resuelto las tres leyes, Charles, Boyle, Gay-Lussac. Y tal vez esta vez es muy bueno dar estos como les menciono, recopilar todo lo que hemos avanzado para ver la diferencia de las fórmulas. Por ejemplo, hemos avanzado primero la ley de Boyle y no había cómo explicarles, la temperatura siempre va hacia abajo. Ahora ya, sin necesidad de tal vez fijarnos el fichero, tal vez a ver si lo intentan, ya las fórmulas ya las van a poder plasmar manteniendo esa idea de que la temperatura siempre va hacia abajo. Si no hay en mis datos temperatura, entonces acá como Boyle directamente. Vamos con el último ejemplito y nos vamos, ¿ya? Último ejemplo. Siempre estamos en estas cuatro leyes. Boyle, Charles, Gay-Lussac y ley combinada. Ley combinada es, la palabra misma lo dice, combina las tres leyes. Pero para estas cuatro uniendo a la combinada, siempre tengo un estado inicial y un estado final. Final. Ay. Inicial y final. Y entonces empezamos a leer ya. Un globo de helio, nuevamente nos habla de un globito. Nos imaginamos, qué sé yo, en la mañana y está en la noche. O qué sé yo, después de 2 horas. Un globo de helio. Bueno, el globito hemos inflado con helio. Los globitos, ¿verdad? Que se elevan, no hay que se elevan fácilmente. El helio. Un globo de helio que sostenía un niño tenía un volumen de, a ver, nos vamos a lo que decía Betsabe, volumen, presión, temperatura. Esos tres datos siempre tomarlos en cuenta al momento de leer sí, de leer la pregunta. Un globo de helio que sostenía un niño tenía un volumen de 8,5 litros a 20 grados centígrados y 750 torricellis de presión. Les decía, en la mayoría de los enunciados, lo primero que les van a mencionar, en la mayoría, por no decir todos, tal vez me equivoco en algunos casos, siempre les habla de la inicial, de la parte inicial. Siempre, siempre, siempre. Acá me dice volumen. Acá no me dice temperatura, pero yo sé que los grados centígrados es temperatura. Acá me dice 550 torricellis de presión. Me está dando ya datos. Lo primerito vendría a ser lo inicial. Entonces acá, ese globo que sostenía este niño tenía un volumen de 8,5. Ahí está, 8,5 litros. A 20 grados centígrados. Temperatura 1, 20 grados centígrados. Acá de una vez vemos temperatura, perdón, en grados centígrados y inmediatamente para no perder el tiempo. Ya, con la calculadora agarramos más 273. Temperatura 1 es
293, ¿verdad? Ahí está. Kelvin. Y 750 torricellis de presión. Presión 1. 750 torricellis. Sigamos leyendo. Cuando se le soltó el globo, se elevó a una altitud de, perdón, acá. Cuando se soltó el globo, se elevó a una altitud donde la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Acá tal vez una explicación. Nosotros a veces inflamos los globitos, ¿verdad? Inflamos cierto volumen. Podemos inflar más grandes, más pequeños, pero en este caso tenía 8,5. La temperatura, ¿por qué acá menciona temperatura? Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué? Es lo del ambiente. En este momento, si nosotros infláramos un globo en nuestras casitas, en este preciso momento, y tuviéramos un termómetro a nuestro lado, nos marcaría una temperatura. Es lo mismo que está haciendo. No es que acá adentro ya inyecto temperaturas y demás. Estas condiciones que tenemos en este momento. La presión, de la misma manera, son condiciones ambientales. En este momento nosotros en nuestra habitación tenemos cierta presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de aire y el aire es un gas y para estudiar los gases siempre van a estar estas tres, siempre, siempre, siempre. En el momento que este niño lanza o suelta su globo, empieza a subir porque está contenido del helio. El helio hace que el globo empiece a subir, ¿verdad? A diferencia del aire con que nosotros inflamos la mayoría de los globos, el helio tiene esa propiedad de que el globo suba, empieza a subir. Sube donde la temperatura más arriba, mucho más arriba de donde estamos, es de menos 20 grados centígrados. Acá al mismo filo vamos a poner temperatura 2. Inicialmente lo estaba sosteniendo, finalmente ha soltado el globo. Final, temperatura 2, menos 20 grados centígrados. Ahí está. Vamos a sumarle acá. Siempre tenemos que sumar los grados Kelvin. Sumamos. En este caso vamos a, como siempre, sumar los grados Kelvin. Pero restamos. Menos 20 más 273. ¿Cuánto les da? 253, ¿verdad? 53. 253. Ahí está, 253. Ay, acá ya estaba volando. Este es centígrados. Por favor, los signos. Acá dice menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados y lo habitual, más 273 y realizamos las correspondientes operaciones. Y la presión es de 455. Acá, la presión es de 455. Presión 2. Después de que se ha elevado tanto el globo, la presión es 455. Torricellis. Ahí está. Pregunta, ¿cuál es el volumen del gas en el globo? Volumen. Volumen 2. Acá no me está mencionando cuál es el volumen final del gas o cuál es el volumen a esa altitud. Si bien acá vean, tengo ya volumen 1, entonces lo que me está preguntando sí o sí va a ser el volumen 2. ¿Cuál es el volumen del gas en el globo a esa altitud? En este caso ya me daba. Ahora sí, resolvamos. Tenemos los tres, volumen, temperatura, presión. Volumen, temperatura, presión. ¿A qué me hace referencia? A la ley combinada. Y decimos, la temperatura siempre está abajo. Tenemos inicial y tenemos final. Lo demás está arriba, la presión y el volumen. Inicial, inicial. Acá, por ende, presión 2, volumen 2. Esa vendría a ser la ley combinada, donde se encuentran los tres en un estado inicial y un estado final. Veamos a quién tenemos que hallar, al volumen 2. Nos fijamos, siempre a sus lados. Le está acompañando la presión 2 y la temperatura 2. Hay que botarlos.
Esta es la pared. Hay que botarlos a la otra habitación. La otra habitación se queda tal como está. Volumen 1, presión 1 sobre la temperatura 1. Ellos están ahí frescos. Botemos primero a la presión 2. Acá está la presión 2. Lo vamos a botar. Está multiplicando. Va a pasar a dividir. A ver, eso hagamos. Va a pasar a dividir. Ahí está, presión 2. Ahora sí, botemos a la temperatura 2. Acá está. Hay que botarlo. Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Temperatura 2. ¿Y quién se queda solito en la otra habitación? El volumen 2. Ahí al que lo hemos encerrado, ya para tal vez darse cuenta quién estamos despejando. Ese momento tanta letra se nos olvida. Presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1 multiplicado por la presión 2. Estamos revolcando la fórmula por temperatura 2. Ya está completamente solo nuestro objetivo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos numéricos. Volumen 2 va a ser igual, perdón, discúlpenme, volumen 2 va a ser igual a la presión 1. Presión 1, ¿cuánto es? 750. Ay, no nos va a alcanzar 750. Por el volumen 1, 85 o 8,5. 8,5. Acá abajito van a disculpar por temperatura 2. Temperatura 2, nos fijamos, acá está 253. Van a disculpar, dividido entre la temperatura 1, buscamos la temperatura 1, 293, sin unidades, por la presión 2. Presión 2, 455. Multiplicamos, dividimos, por favor, van a disculpar, ya no nos ha alcanzado. A ver, les dicto. 750 por ser la presión 1, volumen 1, 8,5 por temperatura 2, 253. Todo eso lo multiplican y dividimos sobre la temperatura 1, que es 293, por la presión 2, 455. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto les sale, chicos? O no se ve, no se entiende. ¿Chicos? A mí me salió por 2. ¿Los demás? ¿Las demás chicas? A ver, multipliquen 750, perdón, el desorden, por 8,5 por 253. Estos tres. Dividido entre 293 por 455. ¿Está en lo correcto, Erlan? Ah, ya. Bueno, con esto hemos repasado tal vez de alguna manera. El inciso B no va a entrar. Acá lo borraremos, tal vez, pero es de su práctica. Si bien no han asistido sus compañeros, es cuestión de estudiar la práctica. No va a haber práctica, pero sí estudien de sus practiquitas para no confundirse, ¿no? Acá lo que me olvidaba, siempre en la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, grafiquen. Acá ya no hemos graficado, pero ya los gráficos son muy sencillos. Simplemente tener la idea que Boyle es un platito, Gay-Lussac, Charles es una recta. Acá hemos dibujado de cierta manera a Gay-Lussac. Acá nos faltaba Charles. Charles es una recta. Este es Boyle, es como un platito. Y la ley combinada no tiene absolutamente ninguna gráfica. Sáquenle fotito, chicos, a esto más que todo. Creo que esta es la base.